12:33 en los estudios de FM Signos. Estamos acá en Agenda de Mediodía y ahora sí, bueno, inaugurando esta columnita en nuestro programa, le damos la bienvenida a Mica y a Cami, que están acá, que son de la CODEMU, de la... cuéntenos ustedes, ¿no? Sí, de la Comisión de Mujeres Sí. y Diversidades. Surge una organización hace 2 años para tratar de acompañar, prevenir, informar y brindar herramientas para, digamos, garantizar los derechos humanos, ¿no? Y, bueno, más que nada a las personas que fueron vulneradas, porque pues nosotras surgimos en el contexto de la pandemia. En ese momento había mucha gente que convivía, muchas personas que convivían con sus agresores, que estaban vulnerables ante esa situación, y nos pareció que formar este espacio era un buen lugar donde poder acompañarlos en esta situación. Brindar herramientas, nombrar también que en ese momento el 144 funcionaba solamente en Buenos Aires, y era re importante saber que en la provincia de Río Negro, llamar a ese número nadie te atendía. Entonces tener en cuenta también esas herramientas de poder difundirlas y que cada minuto vale. Eso como que fue nuestra campaña también. Y después fuimos profundizando porque abarcamos otras temáticas, empezamos a hablar de leyes, tipos de violencia, autoconocimiento, nos abarcamos más aspectos sociales como la prostitución, la trata, los femicidios. Actualmente estamos con las comunidades LGBT hablando de los transfemicidios, los abusos en las diversidades. Y bueno, ahora estamos en una lucha muy importante, la verdad. Sí, porque ahora, bueno, hablamos también de los tabús, ¿viste? Y también de estas cuestiones que se encubren dentro de lo que implica el abuso sexual en las infancias. Y el abuso sexual en las infancias es un problema social porque no hay acompañamiento social. Se tiende, es el delito que más juzgan a las víctimas que a los agresores. Entonces es como, ¿qué tenías puesto? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Como que tienden más a repreguntar a las víctimas que lo padecieron antes que a los agresores. Así que, bueno, en esta campaña nosotras acompañamos a todas esas mujeres o personas de disidencias. Encima el abuso no tiene género, no tiene clase social, no tiene ningún estándar que vos digas, bueno, solamente pasa en estos lados. No, pasa en todas partes y también pasa dentro de la familia, y ese es el que más nos cuesta dar a luz y poder informar, prevenir, tratar de acompañar estos delitos que no se denuncian. Y bueno, hay un proyecto de ley que es la ley de imprescriptibilidad de los abusos sexuales en la infancia, que presentó primero Lorena Matzen. Se iba a caducar y lo presentó de nuevo Roxana Reyes. Y bueno, nosotros acompañamos esa lucha porque siempre se caduca, pero porque no se trata en Cámara de Diputados. Y nos parece que es una ley fundamental porque tiene muchos artículos que acompañan a las víctimas desde asesoramiento legal, asesoramiento psicológico, el acompañamiento fuerte que necesita alguien que no tiene los recursos económicos para denunciar y sostener la denuncia, con abogados, con todo el material que necesitas para comprobar esos delitos, que además, como pasan entre las paredes, es muy difícil comprobar. Y es más, las personas que lo padecen no están preparadas para denunciar enseguida el delito. Entonces pasa el tiempo y las evidencias como que no están tan tangibles como lo que necesita la justicia. Además, esto de al ser dentro del ámbito familiar, sí, hay mucho de decir, si hablo, perjudico a mi familia. Sí, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la abuela? ¿Qué va a decir el vecino? Va a hablar mal, no sé si va a hablar mal de mí, va a hablar mal de mi mamá, de mi papá, y es lo que yo no quiero. Entonces, ¿qué hago? Cargo la mochilita. Sí. Y eso que quizás después termina siendo, yo digo, no sé, y sigo esto de que por ahí cuando las personas son abusadas o somos abusadas desde niños, niñas, cuando somos grandes somos personas inseguras o personas que con la tendencia a volver a ser abusados de alguna manera, ¿no? Física, psíquica. Sí, ¿no? Las víctimas en sí tienden siempre a tener secuelas, pero como los niños, las niñas, les niñes son extremadamente vulnerables, cargan con eso toda su vida. Primero tienen que ser conscientes del abuso que sufrieron, que ya es muy difícil porque no lo entienden. Después tienen que aceptar ese abuso, alzar la voz, que no es nada fácil porque es ir en contra de todo su contexto con el que creció. Es un adulto que escuche también. Y eso que decías también de esto de no poder cortar el abuso,
es que cuando no tuviste el tratamiento necesario para poder entender y cortar la línea de abuso, si no repetís patrones de abusos para toda tu vida. Entonces, la próxima pareja que tengas va a ser abusiva, y en todos los aspectos de tu vida, hasta las amistades que tengas, vas a ser abusivas hacia vos. O sea, de alguna forma, la línea de abuso va a ser para toda la vida, como qué sé yo, que no tal vez de la misma forma sexual, sino económica o simbólica, o siempre haber una línea de abuso de la que te acostumbraste a vivir en tu vida, y también el patrón del silencio para todo lo que implica defenderte en tu vida. Si vos te mantuviste en el silencio, después va a ser muy difícil que seas combativa y que te puedas defender ante cualquier situación agresiva. Y esto también de justificar, ¿no? O sea, la persona que está siendo abusada termina justificando a su abusador, diciendo, sí, no, pero tiene razón, no, si mira al final, mira lo que hice. Y eso es lo mismo que cuando te pasa en el tema de las infancias, ¿cierto? Sí, totalmente. De hecho, las niñas y las niñas que sufren abusos tienden a naturalizarlo y pensar lo que es normal dentro de su contexto familiar. Sucede, le pasó a su hermana, le pasó a su primo, es algo natural dentro del contexto familiar. De hecho, se dan cuenta de esto cuando están en contacto con otras familias que tienen otras formas de relacionarse, que se dan cuenta del contraste que tienen su propia realidad con la realidad de otros. Claro. Exactamente, y esto de que decías de la familia, es sumamente importante tratar de hablar de esto, porque hay un vínculo afectivo que hay que tener en cuenta, que las personas que están dentro de la línea de abuso, o sea, quienes son víctimas, quieren a sus agresores en muchos aspectos, porque es el tío que le compra ropa, es el papá que le compra ropa, no sé, es alguien que les brinda amor, contención y cariño, y al mismo tiempo los agrede. Entonces es muy difícil para alguien identificar, pero me da amor y también me hace esto, ¿qué está pasando? El ciclo de la violencia, ¿no? Sí. Parte de todo ese ciclo. Sí, y además, digamos que además de quererlo, se sienten conflictuados, porque si vos alzás la voz, sos un exagerado, una exagerada, sí. No, pero es que yo te doy un beso porque te quiero, todas las familias hacen esto, pero callate, no hables. Sí. Es como todo un círculo donde callate, guardar silencio, no hables, porque lo que estamos haciendo es normal y es desde el cariño, porque te queremos mucho. Claro, hay una romantización también del vínculo familiar, donde todo lo que hace la familia está avalado, porque es la familia, porque hay que quererla, porque hay que cuidarla, por más de que esos vínculos a veces sean tóxicos, nocivos y te lastimen. Entonces, el vínculo familiar, en este caso en la agresión sexual, es muy importante poder visibilizarlo, tratarlo, hablarlo, para sacarlo de la alfombra que está encubierto, ¿no? Y dar cuenta de que estas actitudes, estas personas que son agresoras, son conductas con decisiones. Esas personas no son enfermas, tratamos de hablar de que eso no es una enfermedad mental, es una conducta, una decisión que tienen estas personas, que saben lo que hacen y que agreden aún así, y que pueden decidir otras cosas. Claro. Y la prescripción de los abusos en la infancia, sí, lo que hace es no reparar a las víctimas. De hecho, no prevé el abuso, encubre los abusos, porque ya no hay registros previos de los abusadores, no repara a las víctimas. Básicamente las vuelve a vulnerar constantemente, sí, y cuando finalmente deciden salir y hablar de esto, ya está vencido, ya está, claro, ya no podés decir nada. Ya te callaron toda tu vida, ahora nosotros legalmente te podemos callar. Ahora vas a venir a hablar después de tanto tiempo, ¿cómo no se te ocurre hablar antes? Cosas así, ¿no? Que sí, termina hiriendo más a la víctima, ¿no? Que le da culpa a la hora de alzar la voz. Sí, me callaron, claro, toda tu vida, la verdad que tenés razón, claro, ¿por qué vine ahora a hablar de esto? Porque es un proceso, es algo difícil, es algo complicado, que necesitas aceptar muchas cosas de tu realidad, desmitificar los mitos de la familia, del amor, del romance. Y enfrentarlos, sí, porque inevitablemente tenemos que hablar de un enfrentamiento, sí, porque de repente ponerse a la madre, que ya no es una madre protectora, ya es una señora grande, porque somos grandes, entonces explicarle de que vas a salir a hablar mal, o no sé si mal, no vas a salir a dar tu verdad, sí, sobre su pareja, sobre su hermano, sobre su padre, es también ese dolor que se siente, ¿no? De decir,
voy a lastimar a mi madre también, ¿no? Sí. O sea, esto los vínculos familiares. Sí. Esto también, la justicia tiene un montón de cuestiones matemáticas, derechos sociales y... Perdón, pero hace poco, acá en Viedma, hay una compañera que pudo, su abuelo creo que fue, ¿no? Que fue preso. Sí. Que bueno, se celebró eso también, eso de que gracias a las luchas y gracias a la valentía de esta vecina se pudo hacer justicia, ¿no? Mínimamente, qué sé yo, un poquito. Sí, en alguna, o sea, la justicia no es para todos así igual, hay veces que se puede comprobar y también se puede comprobar cuando es muy alevoso, cuando la evidencia está ahí también, pero en los delitos de abuso sexual la mayoría de las veces no es así, y también pasa esto de que cuando, por ejemplo, el padre es el abusador del niño, tienden a justificar como que una madre desquiciada que quiere sacarle plata, que quiere hacer daño, y no se tiene en cuenta el otro lado, que es el abusador, que hay una víctima al lado, que puede pasar. Claro. O sea, como que no se considera, hay una cuestión media violenta de pensar, no, eso no existe. No, eso no pasa, y menos en mi familia. Claro. De hecho, en la misma localidad, si vos preguntás acá, no, es que Patagones y Viedma es re tranquilo, no pasa nada. Bueno, venimos viendo que pasan muchas cosas. Sí. Pasó lo de la cuestión del canotaje, pasa ahora lo de esta chica con el abuso con la familia. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente que ha sufrido abusos en la infancia y los naturaliza, porque acá no pasa nada, estas son cosas que suceden. Y hablar de abuso implica que alguien más hable de abuso y que, o sea, a nosotros nos pasa como comisión de que decimos, bueno, no, yo fui abusada en mi infancia y otras 3 personas fueron abusadas o estuvieron cerca o fueron acosadas o conocen a alguien, y hablar de abuso es masivo, es como que terminás encontrándote con muchas personas con esa realidad. El tema de la prescripción es muy importante porque eso no genera antecedentes. Cuando prescriben las denuncias no genera antecedentes y eso como sociedad no te previene. Significa que esa persona está sin antecedentes penales, no tiene registro de que agredió sexualmente a otra persona. Camina libre archivarse. Por eso es necesario esto de la denuncia, porque también en algún momento se habló esto del escrache social, que también es una manera. Es una opción, una opción social cuando la justicia te abandona. Que tampoco termina de defender del todo a las víctimas, porque a veces tienen que tener cuentas legales por difamación, injuria y un montón de cosas más, y vos decís, bueno, es la única herramienta que tengo para visibilizar que esta persona no se puede acercar a más menores, o para defender o para intervenir de alguna forma a la sociedad, que tenga cuidado. Y esa es la forma que tiene el escrache social, pero cargan las víctimas encima de que pasan todo esto, van a la justicia, prescriben sus causas y el escrache social encima se come una denuncia. Claro, no, y aparte tocar a gente que por ahí es poderosa, ¿no? Sí. A veces que por ahí son personas intocables, que bueno, te metes con una persona así. Y el abusador siempre es el más intachable, ¿viste? Claro. No, pero es que es tan buen padre, tan buen hijo, tan buen tío, bueno, tan bueno. Bueno, es relativo. Claro, sí. Y uno de los casos que a nivel nacional que también se hizo conocido fue el de Natacha Haid, que denunció un montón y terminó muerta. Sí. Y ella nadie habla, o sea, las mismas personas que ella denunció hoy están en la televisión teniendo sus programas. Sí. Ya fue totalmente, pasó. Es terrible el nivel de impunidad que tienen estas cosas, porque a veces denunciar no alcanza y aún así vos decís, bueno, como sociedad, ¿cómo acompañamos eso? ¿Cómo nos damos cuenta de lo siniestro que es también que alguien haya denunciado tanto tiempo y después termine muerta? Claro. Aparte lo dijo, no me voy a suicidar, no, claro. Fue terrible. Sí. Chicas, entonces, bueno, ustedes están organizadas, la comisión, no sé, la gente que quiera acercarse o... Es abierta, sí, es abierta, aceptamos a cualquier persona de la comunidad que se quiera sumar y acompañarnos, ayudar. Está buenísimo, yo me metí, les cuento, me metí en Facebook, las encontré en WhatsApp y bueno, ahí las encontré. Sí. Fue muy lindo el encuentro. Sí, así porque es un vínculo como más directo. Claro. Si cualquier persona se quiere comunicar con nosotras, tiene una herramienta que es directa, WhatsApp. Claro. También esto de las personas que ahora, los vecinas que están padeciendo esto, que tienen esta mochilita de la que hablamos también y que quizás necesita un poquito alejarse un poquito de la familia para
unos abracitos, una contención y que Total. alguien los escuche también. De hecho, nos juntamos todos los sábados ahora, así que, pero para quienes no pueden acercarse, tenemos un link donde te podés conectar y podés tener ese espacio de encuentro. Somos una comisión con ideología transfeminista, abordamos todas las luchas de los sistemas de opresión patriarcal. Entonces, cualquiera que esté invitado así sea a contar su historia, a descargar el peso, a informarse de algo, está invitado. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, hoy, entonces el tema de hoy era la Imprescriptibilidad de los abusos sexuales en la infancia. Sí. Vamos a continuar el jueves que viene. Entonces, chicas, muchísimas Muchas gracias por haber gracias venido y a vos. las espero el jueves. Sí, Dale, muchas gracias acá por estaremos. compartir el Bueno, espacio. Gracias. Gracias.